Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Juego de la Suprema Corte, una producción conjunta de Justicia TV y la revista Nexos, un espacio sobre cuestiones jurídicas de actualidad con el ánimo de explicarlas, debatirlas y destacar la pluralidad de perspectivas en torno a ellas. En esta ocasión vamos a abordar un tema que tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias. Pareciera como algo pues, relativamente sencillo, pero digamos la opinión pública, inclusive la academia, para bien, sigue las discusiones de la Corte o sigue las discusiones que puede haber en otro órgano de Poder Judicial de la Federación. También eventualmente se sigue cuando sale la sentencia, pero luego, digamos, no siempre, pero luego se nos olvida qué pasó con el cumplimiento de la sentencia. Y aquí este tema se vuelve un poco más relevante, me parece, cuando el incumplimiento de las sentencias de un tribunal constitucional, quien no cumple con esa parte es un poder representativo que tiene legitimidad democrática. Y para ello, para discutir de esto, de cuestiones del diseño constitucional en este sentido, pero también de cuestiones muy puntuales de cómo está planteado el mecanismo para hacer efectivo el cumplimiento de sentencias en nuestro país, tenemos como invitados a Luisa Conesa, abogada constitucionalista, bienvenida Luisa, y Julio Ríos, profesor investigador del ITAM, que justo tú, Julio, te has metido mucho, y me parece que para bien, desde la ciencia política al estudio de las cortes constitucionales. Entonces, digamos, la primera pregunta, en general las preguntas son para ambos, pero esta me gustaría que tú arrancaras con ella, es un poco como en el plano de la democracia constitucional moderna, ¿cómo se pensó? Insisto, cada país tendrá sus mecanismos para hacer efectivo esto, pero digamos, ¿cómo está pensado que un tribunal supremo, una corte constitucional, logre el cumplimiento de sus sentencias? Un poco, digamos, el Congreso tiene, entre otras atribuciones, el control del dinero, en principio, el Poder Ejecutivo tiene, pensando en una república, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, ¿ok? Digamos, el Poder Judicial que tiene para efectos de cumplir su toma de decisiones, que son principalmente sentencias. Eh, bueno, a ver, es muy interesante porque efectivamente, como dices, a diferencia del Poder Ejecutivo y del Legislativo, el Poder Judicial, como bien lo dijo Alexander Hamilton en el Federalista 78, solamente tiene juicio, no tiene el poder de la espada y tampoco tiene el poder de control del dinero, ¿no? De la bolsa. Parece poco el poder del juicio, pero no lo es tanto, porque en parte los tribunales tienen como mecanismo para que los otros poderes y los ciudadanos cumplan sus sentencias, pues el poder del convencimiento, ¿no? O sea, la fuerza de sus razones para que los otros poderes actúen de acuerdo con la Constitución según lo que la Corte ha interpretado que dice la Constitución. Ese, decía yo, es un poder pues muy importante, ¿no? O sea, no es el control del dinero, no es el control de la fuerza pública, pero en una democracia constitucional es muy valioso, ¿no? Los otros poderes deben de estar convencidos de las razones que da la Corte y actuar en consecuencia. Y también las Cortes, obviamente, no solamente dan buenas razones, sino que tienen toda una serie de mecanismos a su alcance para, digamos, ejercer de modos distintos este juicio, elegir los momentos en los que sacan una sentencia, el lenguaje que utilizan, si es más claro o más vago. Hay una serie de mecanismos en este ejercicio del juicio estratégicos que las cortes pueden utilizar y ajustar, digamos, para en el cálculo de qué tanto se acatará o no su sentencia, digamos, utilizarlas de mejor modo. Ok, justo coincido, también inclusive, no sé si están de acuerdo, pero inclusive luego la toma de decisión en sí misma va relacionado con el cumplimiento, pensando en temas que pueden ser divisorios en una sociedad. Hay cortes que justo tratan de no estirar mucho la liga en una discusión, una batalla cultural que le llaman, porque justo puede ser mucho más complicado la aceptación y el cumplimiento de una decisión que puede ser muy osada, aunque en términos positivos, argumentativos, sea pertinente, ¿no? Pero también, Luisa, al final, más allá de los buenos argumentos, del convencimiento que tenga una Corte Constitucional, también hay un procedimiento. Ahorita vamos a ver, y justo te invitamos a ti para que nos ayudes a entender, uno, el procedimiento que existe y las eventuales fallas, si tú consideras que hay fallas o no al respecto. En términos generales, insisto, más allá de los argumentos,
¿cuál es el procedimiento de la Corte Mexicana, del Poder Judicial en general, para hacer cumplir una sentencia? Por supuesto, cuando una de las partes, o la obligada de la sentencia, no lo quiere cumplir digamos, mutuo propio, o no le convencen los argumentos, siguiendo esta línea. Sí. La Corte tiene esencialmente tres mecanismos Ajá. para hacer cumplir las sentencias. Y dependiendo de la naturaleza del acto de incumplimiento, se detona alguno de estos mecanismos, ¿no? Entonces, lo primero es la inejecución de la sentencia. Esto es, digamos, desde un lugar sistémico de la propia ley, la ley reglamentaria, que es la que regula acciones y controversias, te obliga a fijar claramente los efectos que se requieren del cumplimiento y las autoridades vinculadas con ello, y así como los tiempos en los cuales esto debe llevarse a cabo. Y esto es útil para que precisamente cuando se lleve a cabo el mecanismo de ejecución, digamos, si tú diste 10 días para cumplir, ¿no? Lo que sea, pues tengas un término para que la autoridad informe sobre el cumplimiento. Entonces, la ausencia de cumplimiento es lo que detona la inejecución de sentencia. Es una sentencia que no está ejecutada, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es un mecanismo análogo, o sea, de hecho, se refiere a la ley de amparo. Okay. Después tienes mecanismos para cumplimiento deficiente, que es la queja por exceso o defecto en el cumplimiento, que está regulada típicamente para la acción, pero la Corte reconoce, perdón, en la controversia, pero la Corte reconoce que también se puede llevar a cabo en acción. Y esto es cuando hay un principio de cumplimiento, pero el cumplimiento es defectuoso, ¿no? Tienes que cumplir A, B y C y cumple solamente A. Y entonces aquí las partes o sea, inician esta acción. O sea, que normalmente cuando uno utiliza la palabra queja, la queja suele ser un recurso. Y aquí, digamos, no es un recurso en contra de un acto, sino que en realidad estás abriendo un incidente para pedir que algo se cumpla, ¿no? Y entonces ahí, bueno, o sea, tienes todo el mecanismo que se turna un ministro instructor, quien lo proyecta, ¿no? Y se resuelve y tal. Y luego un tercer mecanismo que es la repetición de acto reclamado, en la cual, por ejemplo, si tienes una norma que fue declarada inconstitucional y la norma se sigue aplicando, tienes un mecanismo para evitar eso, que es su repetición. Y bueno, o sea, hablando muy en sentido general de estos mecanismos, luego tienes, o sea, qué pasa ante el incumplimiento o el exceso o tal. Entonces, así como en amparo, tienes la destitución y del funcionario público, los funcionarios públicos exacto, que obligados a cumplir la sentencia, no la cumplen de manera deficiente, corrígeme, o continúan cumpliendo, o sea, realizando una conducta considerada inconstitucional, unas acciones constitucionales. Exacto. Ajá. Que esto, y ahorita vamos a ahondar en eso, pues no está pensado para órganos legislativos, ¿no? Desde luego. Entonces, bueno, o sea, tienes esto y también tienes, o sea, la destitución, luego la consignación de la autoridad por el delito de desacato, o sea, que es la parte penal, o sea, uno, te destituyen, dos, hay un delito al respecto, y luego tienes, o sea, lo que podría llegar a ser un cumplimiento sustituto, que eso ya no es una sanción, sino un medio para lograr que la sentencia se cumpla. Pero digamos, una cuestión puntual, en los casos o en los aspectos de destitución y la cuestión penal, la Corte, ¿hasta dónde llega su, o sea, se encarga ella de todo? No, o sea, digamos, o sea, das vista. Das vista, ¿no? exactamente. O sea, sí, porque no tiene esa facultad. No tiene esa facultad. Entonces, o sea, la avisa al Ministerio Público. Okay. Sí, sí, para, ¿no? Para, okay. O sea, y esto, digamos, un caso típico, pues sería, no sé, que tú ordenes al secretario de Finanzas de un municipio que entregue unas participaciones, ¿no? A otro municipio, en fin, ¿no? O sea, un acto material que implica la entrega de dinero. Si ese acto no se lleva a cabo, tienes un funcionario responsable, que digamos puede subir al superior jerárquico, pero supongamos que sea el secretario de Finanzas del Estado, ¿no? Ok, tienes ya el funcionario claramente determinado y tienes el acto omisivo y muy clara la materia de cumplimiento. Estos son los casos fáciles, lo voy a decir en sentido muy amplio, ¿no? Pero donde nos metemos al terreno más complejo es el que nos trae aquí, que es el de órganos legislativos. Que justo, digamos, yo creo que podríamos, digo, como toda generalización puede haber excepciones o casos aislados, pero creo que una distinción importante es entre aquellos funcionarios públicos que, digamos, que son designados, que son parte, digamos, de un servicio civil de carrera, pensemos, o yo fui designado por un presidente municipal, un gobernador, soy el secretario de Finanzas, y aquellos que tienen una legitimidad democrática, que son órganos representativos. Yo estoy en este puesto
porque gané votos, y es más, gané muchos votos, y considero que tus razones, Suprema Corte o Tribunal Constitucional, no me convencen, y no digamos, pues no las cumplo, o las cumplo a regañadientas, o etcétera. Vamos a ver ahorita al respecto. Y justo, digamos, digamos, los casos que queremos abordar es el tema, atañe al presidente de la República, ¿ok? Ahorita platicamos respecto a qué asunto, y a otro órgano representativo, colegiado, que es el Senado de la República. Pero antes de entrar a los casos puntuales, Julio, digamos, ¿qué implica, digamos, aquí, pregunta, hay una tensión entre, tú mencionabas que el Poder Judicial o las Cortes Supremas tienen no el dinero, no la fuerza pública, pero tienen la posibilidad de argumentar y convencer, lo cual me parece, corrígeme, que les provee eventualmente de cierto tipo de legitimidad. No la legitimidad de los votos, pero una legitimidad a partir de los argumentos, de las razones y del convencimiento. Digamos, en términos muy generales, ¿qué implica cuando empieza a haber esto va a permear en toda nuestra conversación, pero qué implica que hay un choque entre esas dos legitimidades? Es una vieja discusión de cualquier, o sea, digamos, en cualquier aula constitucional, es como de las primeras grandes discusiones, pero un poco, si nos platicas un poco, ¿qué implica que haya un poder representativo con el voto popular, digamos, y otro poder que no tiene legitimidad mayoritaria, pero sí tiene, pensemos en el mejor de los casos, la legitimidad argumentativa? Bueno, como decía Luis hace rato, claramente hay una gran variedad de casos, de temas, Okay. ¿no? Las decisiones que toma una corte implican a funcionarios de distintos niveles. El caso más difícil o los casos más difíciles son estos que tú mencionas, ¿no? En donde la corte, ya sea que le pide a otro poder popularmente electo que haga algo o que deje de hacer algo. Exacto. No es lo mismo, es un poco más difícil hacer que hagan algo cuando este poder no está de acuerdo, a pedirle que por favor detenga o suspenda lo que está haciendo. Es muy famoso el caso en los Estados Unidos del presidente Andrew Jackson, que en un caso en el que la Corte Suprema le pedía a los estados de la Federación de Estados Unidos hacer algo, con lo que el presidente electo estaba en desacuerdo, que le dijo al entonces ministro presidente, bueno, ha tomado su decisión usted respecto a este caso, ahora lo vamos a dejar a usted llevarla a la práctica, ¿no? Y ante eso, una Corte Constitucional pues tiene muy pocas herramientas, porque realmente ahí es en donde se torna muy importante el que no tiene el recurso ni de la fuerza ni de la bolsa. El recurso de la argumentación se cae cuando te contraargumentan o simple y sencillamente no te ponen atención. Y si no hay una respuesta de la ciudadanía, si no hay una respuesta de la opinión pública, de la opinión publicada, también llamémosle, si no hay una respuesta de los votantes, que fueron los que pusieron a los gobernantes en el Poder Ejecutivo o Legislativo, demandándoles a ellos el acatamiento de la sentencia, la Corte se queda, pues básicamente... Sin un arsenal, digamos. Sin un arsenal. Para poder hacer el cumplimiento. Por eso es muy importante lo que decíamos del cálculo, ¿no? Del cálculo de la Corte de cómo, cuándo cuándo se emite la sentencia. Y en algunas ocasiones quedará en ese lugar incomodísimo en el que... Y bueno, justo eso nos lleva a nuestro primer caso. Primer caso, digamos, nada más para dar los detalles, tú los conoces perfectamente, Luisa, pero para dar detalles a la audiencia. El primer caso se trata de una sentencia de la Suprema Corte que decidió en abril de 2023, y declaró inconstitucional la transferencia del control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, que estaba en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, y su paso a la SEDENA, a la Secretaría de la Defensa Nacional. En abril del 23, la Corte dice, esto es inconstitucional. ¿Okay? Pero justo las Cortes Constitucionales, y seguramente abonarás en eso, las Cortes Constitucionales tienen una gran posibilidad para, en los efectos de sus sentencias, decidir cuándo es un momento pertinente para cumplirla, darle oportunidad a los poderes, esto no se puede regresar o deshacer de un día para otro, o dejar de realizar una conducta, o activarte para realizar una conducta, como mencionabas, Julio. Aquí dio, pues, no prácticamente un año. Es decir, el plazo que fijó la Corte para cumplir con esta decisión
fue el 1 de enero de 2024. Y al menos hablo a título personal, a mí me parece que hasta el momento estamos grabando esto después de la elección de junio, no pareciera que hay un cumplimiento cabal del Ejecutivo respecto a transferir o regresar la Guardia Nacional de Sedena a la Secretaría de Seguridad Pública, por decirlo de manera llana. ¿Cómo entender esto, digamos? ¿Cómo procesar, digamos, una pregunta que, digamos, alguien podría decir, bueno, el Ejecutivo podría decir, oye, esto no es tan rápido como se pensaba, necesito más tiempo, necesito una prórroga, hay la posibilidad de establecer diálogos. No digo que necesariamente aquí haya un diálogo, pero un poco para ir entendiendo este caso en particular, cómo se va aterrizando el cumplimiento cuando se trata, digamos, del presidente, cuyas personas que se van a encargar son claramente sus subordinados, ¿no? Es el secretario de la Defensa y demás. Hay una relación jerárquica clara. Sí. Me gustaría como que ser muy precisa en los mandatos ¿Sí? de cumplimiento, porque yo creo que nos va a ayudar mucho a sentar bien Los la mandatos de discusión cumplimiento que estableció la que sentencia. estableció la sentencia. Ok, sí. ¿No? Entonces dice que se debe haber un reajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo. Entonces, estas 3 áreas hacen que en la notificación de la sentencia se notifique no solo al Congreso, sino a las Secretarías de Seguridad, Defensa y Hacienda. Digamos, cada una que tendría algún involucramiento en administración, presupuesto y operación, ¿no? Dice la Corte, efectivamente, o sea, la sentencia se dicta en abril, dice, tienes este tiempo, o sea, este plazo razonable hasta 1 de enero del 24 para que se lleven a cabo estos reajustes. ¿Qué reajustes son? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, precisamente por la complejidad de la materia, pues la Corte no puede hacer un listado de tú tienes que hacer estos 8, tú estos 10, tú estos 20, ¿no? Un listado ex ante, al momento que toma la decisión, no puede ser el listado de lo que implica concretar la decisión que tomó la misma Corte, ¿no? Exacto, ¿Ok? tal cual. Y en esa medida tenemos que distinguir un caso así de un caso como natural, un poco de lo que hablaba Julio hace un momento, de una acción de inconstitucionalidad. Okay. O sea, lo natural de la Corte en un asunto es esta labor que se conoce en la doctrina como legislador negativo, que es anular una ley. Entonces, si tú anulas una ley, normalmente no hay nada más que hacer más que la ley deje de tener efectos. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya no se puede aplicar, ¿no? Digamos, la ley en abstracto no te generaría perjuicio, digo, sale fuera una norma discriminatoria, pero digamos, en abstracto no te genera perjuicio y son los actos de aplicación los que te generan. Entonces, ¿qué haces? Detienes cualquier acto de aplicación y ese es el mandato, ¿no? Pero el legislador ya no tiene que hacer nada, o sea, nada más su norma ya carece de validez. En un caso así, que es un caso atípico y complejo, o sea, toda la transferencia tenía una multiplicidad de artículos en los cuales decían, en temas presupuestales, en temas administrativos y en temas de mando, un órgano cuya naturaleza por el 21 constitucional tendría que ser civil, legislativamente tenía una naturaleza militar. Okay. Entonces, todas estas características de la naturaleza militar tienen que retrotraerse a la esfera civil. Y entonces esto es lo que la Corte delimita en estos 3 rubros que deben de regresar a su estado natural. Pero digamos, si entiendo bien, hay una parte donde uno es todo esto de regresar operativa, administrativa y presupuestalmente. Hay unas cosas como más claras, el presupuesto como que es más puntual, es más claro, debe estar el presupuesto de la Guardia Nacional en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero mi pregunta va, y un poco insistir en este tema, si el cumplimiento en general, pero en concreto en México, da la oportunidad de establecer un diálogo con los poderes, en el sentido de, bueno, yo entendí, o para mí efectos ejecutivo, regresar la operación es esto. Y luego la Corte tendría, bueno, a ver, déjame ver si yo lo tomo por bueno, hago un checklist. Y la otra cosa es lo de la línea del tiempo. Si hay posibilidad de que el Ejecutivo diga, pues es que esto no es tan, lo intenté, mira, aquí están estas pruebas de que lo he intentado, voy avanzando, pero no es tan rápido. Porque el plazo también, corrígeme, no va de la mano de un proceso previo que se haya considerado para, es decir, proceso previo para regresar de la Guardia Nacional al ámbito civil, no hay un referente. Entonces, la Corte no tiene un referente fáctico para, uno, las cuestiones materiales de la conducta del Ejecutivo y dos, la línea de tiempo.
Claro. ¿Establece la posibilidad de un diálogo? Sí, sí, sí. O sea, desde luego, o sea, la ley reglamentaria te dice, bueno, o sea, llegada la etapa de ejecución, la Corte lo que hace es que solicita a la autoridad de informe dentro de un plazo de 5 días, ¿no? Tal, o sea, la ejecución que ha llevado a cabo la sentencia, en la cual la autoridad puede válidamente decir, oye, estoy en principios de ejecución, solicito una prórroga, ¿no? Y esto, lo mismo sucede en amparo. Yo les diría, en amparo se dan prórrogas ad nauseam, ¿Ok? o sea, para que las autoridades Ok. cumplan, ¿no? O sea, siempre y cuando la autoridad esté realizando plazos, o sea, acciones tendientes a, te puedes llevar, y yo se los digo por carne propia, 2, 3 años Ok. cumplimiento de una sentencia. Y de hecho, yo creo que una de las grandes áreas de oportunidades de la reforma judicial es eso, ¿no? Mm, Porque una sentencia no es más que su ejecución, cl- ¿no? claro, De exacto. lo contrario, no es más que letras vistosas. Exacto. Puede ser un buen documento, una buena argumentación, pero la clave es el cumplimiento, la El ejecución. cumplimiento. Y entonces, o sea, yo creo que la sentencia podrá intentar ser lo más detallada posible en el ámbito de lo, digamos, de la materia, pero también tienes las deficiencias propias de la ley, ¿no? O sea, Ok. esto es, y una posibilidad casi ilimitada de que se estén dando prórrogas, prórrogas, Ok. prórrogas, hasta llegado el momento en el que decide la autoridad, o sea, perdón, no la autoridad, el juez, decir, bueno, entonces inicio el procedimiento de ejecución. Ok. Querías No, abonar. no, Querías es que abonar. me parece muy interesante esto porque fíjate que hay una serie de estudios muy interesantes en la Corte, por ejemplo, de Colombia o de la de Argentina, en donde precisamente en estos casos que son tan complejos, que involucran a tantos actores para el acatamiento de la Exactamente. sentencia, estas cortes han intentado, con unos mecanismos bien interesantes, como por ejemplo de un comité de seguimiento de la Ok. sentencia, una audiencia pública en donde se sientan los actores. Y ese tema, porque como dice Luisa, están aquí los mecanismos, pero pocas veces nos enteramos. Y la publicidad y la transparencia en estos temas de desacato es muy importante, porque muchas veces cuando los actores encargados de hacer o dejar de hacer ciertas acciones se ven exhibidos Ujú. y enfrentan, digamos, esta opinión pública o opinión publicada de que no están haciendo lo que deberían o en el plazo que deberían, es cuando se motivan a actuar. Y sí, hemos visto en algunos países que funciona. Ok. Sí, un poco la idea también de esta discusión es, viene la fiesta se discute, se toma la decisión, todos celebramos y luego ya nadie se acuerda de la ejecución o del cumplimiento. Nos tenemos que ir a un corte, pero para regresar, por supuesto, vamos a hablar del otro caso que tiene que ver con el Senado de la República. Y hay una cuestión que mencionaron los dos, Luis en particular, digamos, la diferencia que hay entre, digamos, la idea de un tribunal constitucional clásico como un poder legislativo negativo y cómo se ha vuelto complejo los tribunales constitucionales y la conexión con el problema o el reto del cumplimiento, ¿no? Pero regresamos en un momento para estos y otras preguntas. Regresamos al juego de la Suprema Corte para seguir discutiendo, conversando sobre el tema de incumplimiento de sentencias en general, pero en concreto cuando el incumplimiento de las sentencias lo realiza o no lo realiza el cumplimiento un poder representativo. Vimos un poco y exploramos el caso del poder del presidente de la República en México después de una sentencia de la Suprema Corte que le dijo, pues ahora tiene que regresar a la Guardia Nacional, de estar en la Secretaría de la Defensa Nacional, ahora tiene que regresar al ámbito civil, ¿ok? Debió haberlo cumplido este 1 de enero del 24 y pues todo indica que no ha habido un cumplimiento y que se abre, digamos, varias interrogantes de qué significa el regreso operativo, administrativo y si la línea del tiempo es suficiente, digamos. Si hay buena lead de los poderes de cumplir. Pero antes, una pregunta antes de darte la palabra, Luisa. Justo tú mencionabas una cuestión que también es como clásica del aula de derecho, el tema de las cortes constitucionales en principio son poderes legislativos negativos. Pero digamos que se aterriza luego en algunos modelos de medios de control, como la acción de inconstitucionalidad, ha cambiado mucho. Los nuevos tribunales o los tribunales constitucionales actuales tienen un arsenal o un arsenal de competencias que va más allá de la idea del legislador negativo. Y me gustaría que abondaras un poco en eso, si, por un lado, qué bueno que tienen más posibilidades de entrar a revisar la maquinaria o el funcionamiento de la democracia constitucional, pero si a su vez eso
hace más complicado el tema del cumplimiento. Sí, hace más complicado el tema del cumplimiento y también lo acerca más a lugares de crisis de legitimidad, Okay. en momentos tensos entre poderes, ¿no? Como, o sea, como ha sucedido aquí en los últimos años. Pero aquí y en otras cortes constitucionales también, ¿no? O sea, hay, dependiendo un poco de las fuerzas políticas en cada momento, habrá pues, más o menos tensión, porque la labor del árbitro, pues necesariamente implica que una de las partes en controversia no va a estar de acuerdo, ¿no? Poco esta frase famosa de los politólogos de legitimacy is for losers, en la cual, o sea, tú a quien le hablas es a quien no va a ganar, a quien no ganó la sentencia, porque esa es la persona que tiene que estar como la parte que tiene que estar convencida de que Sí. fue un poco a la buena, ¿no? Pero, o sea, a ver, en estos casos en los cuales, por ejemplo, las sentencias, los argumentos de omisión, el caso de ley de remuneraciones es muy famoso, ¿no? Ujú. Sale ley de remuneraciones, o sea, la Constitución dice nadie puede ganar más que el presidente, y ley de remuneraciones dice nadie puede ganar más que el presidente. Entonces, ¿cuál era el argumento de inconstitucionalidad aquí? Era una omisión relativa. Esto es, oye, tú estás replicando lo que dice la Constitución, pero para hacer efectivo ese mandato, en realidad tienes que tener un mecanismo que no lesione división de poderes, que respete la autonomía, ¿no? O sea, entonces aquí la gran pregunta no es quién, o sea, si alguien gana más que el presidente, sino cuánto gana el presidente. Entonces, la litis de esa acción fue la omisión. Y corrígeme, el rasero a partir del cual se va a definir cuánto gana, ¿no? El Exacto, punto de ese referencia. es el tema. O sea, y si es una decisión política o es una decisión reglada. Entonces, lo que dijo la Corte, la omisión está en que no hay un mecanismo para determinar cuánto gana. El efecto de la sentencia fue emite una norma nueva, que hay un mecanismo objetivo en el que se determine cuánto gana. Y eso fue lo que hizo el Congreso de la Unión. Si ese mecanismo está bien o mal, bueno, tendría que ser materia de una nueva acción, que eso no sucedió. No fue materia de una nueva acción, no fue materia de un juicio de amparo. O sea, pero esa sería como que la manera, ¿no? O sea, hay veces que es la propia, el propio órgano legislativo a través de una nueva norma el que tiene que cumplir. Una declaratoria general de inconstitucionalidad, también hay veces que pues, hay normas nuevas y tal. Entonces ahí se abren una serie de posibilidades que no necesariamente tienen tanta complejidad como esta que acabamos de platicar de Guardia Nacional, en la cual no es el legislador, sino es el Ejecutivo a través de las dependencias que tiene que hacer algo. Y aquí, al final del día, todo depende del impulso de las partes, ¿no? Y también en la parte del impulso oficioso del tribunal, si quiere ejercitar Okay. ese impulso oficioso. ¿Qué tanto quieres tirar la liga? Si es el momento adecuado, lo que mencionabas. Exacto. Entonces, aquí de lo que sabemos es que oficiosamente se ha hecho poco. Pues digo, no somos partes en el asunto, pero también, pero no sabemos públicamente que se haya activado ningún mecanismo. Entonces, pues queda un poco en el aire. Pues se le Vamos a regresar con eso y voy a cerrar con ese tema de el ánimo colaborativo de las partes. Pero digamos, me gustaría, tú también has estudiado la evolución de las cortes constitucionales que se han vuelto actores mucho más complejos que esta idea, digo, no mala, pero digamos clásica, del poder legislativo negativo o el poder del legislador negativo. Un poco ahondar ahí si al darle más arsenal, más competencias, más posibilidades, a su vez lo limita en este punto clave que es el cumplimiento, la ejecución, lo debilita ante poderes representativos el hecho de que en el pizarrón, en el argumento, inclusive normativamente, pueda hacer más, pero al momento de tratar de hacer efectivo esos argumentos y decisiones, se le complica. Sí, yo creo que ahí depende mucho de la habilidad y el juicio más político que jurídico ¿Okay? de los jueces constitucionales, porque pueden, digamos, utilizar los mecanismos a su alcance de distintas maneras. Esto que yo decía, lo de las comisiones de seguimiento, las audiencias públicas, establecer lo que han hecho, digamos, a mí las prácticas más interesantes en este tema me parecen las de las Cortes que en lugar de decidir un problema, eh, ayudan a decidir, invitan a los actores, sobre todo estos temas que son tan complejos como decíamos, invitan a los actores relevantes a sentarse a la mesa, a buscar salidas y al mismo tiempo mantienen una cierta rendición de cuentas, un seguimiento con estas comisiones, con estas audiencias, para que el público esté informado, ¿no? Entonces,
ciertamente si se usa, puede ser una herramienta muy fuerte, muy burda, que te debilita más de lo que te da, o puede ser también una herramienta que si la usas Ok, de modo más, México. más estratégico, más cuidadoso, depende del tema, depende del momento, las cortes le pueden sacar más jugo. Y también, digamos, como decía Luisa, hay que distinguir entre acatamiento e impacto de la decisión y eficiencia de la decisión de la Ok. Corte. Hay veces que las decisiones de la Corte, incluso aunque no sean acatadas, tienen un impacto, por ejemplo, simbólico. O sea, vuelvo a lo de la audiencia, a lo de la gente, a lo de la opinión pública o publicada. Si la Corte, por ejemplo, a través de su razonamiento, es desacatada su sentencia, pero logra transformar la conversación pública, que la gente se interese, que le nombre a un problema de un modo distinto, por ejemplo, que se considere un derecho en lugar de, no sé, Ajá, una una prerrogativa prerrogativa, un tema administrativo. Eso es eficaz a pesar de que se desacató su sentencia. Entonces, con esto también las Cortes, yo creo que pueden utilizar sus herramientas de modos diversos, como más estratégicos. y no todo gira, digo, es lo más relevante, o sea, que no estás diciendo, me parece lo contrario, pero no todo gira alrededor del cumplimiento fáctico, que es la clave, pero hay otros elementos que, digamos, se pueden exprimir, Ujú. ¿no? En el mejor de los casos. Sobre todo en algunos problemas muy complejos, ¿no? En donde a lo mejor puedes hacer una lista de temas, como la Corte Interamericana o lo que decía Luis, que dice, a ver, en el caso de Igna Ochoa, por ejemplo, a México le hacen una lista de 20 o no sé cuántas acciones a cumplir, desde el nombrar una calle con el nombre de la víctima hasta cambiar leyes. Y la Corte Interamericana va palomeando las acciones y publicando Ok, el grado de acatamiento de los avance, países con sí. sus sentencias, ¿no? Entonces, en algunos casos puedes hacer eso, en otros quizá ser un poco más vago Ok. e invitar a los actores a sentarse a la mesa para buscar soluciones. Ahora, el siguiente caso, digamos, es también un poder representativo, es el Senado de la República. La Suprema Corte, a través de una decisión, por supuesto, digamos, estableció al Senado, le dijo al Senado que tenía que designar a 2 comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido como el INAI. ¿Ok? Y esto, la fecha límite era el 15 de diciembre del año pasado. Digamos, aquí es más sencillo, simplemente no hay nadie en el órgano colegiado del INAI, digamos, ¿no? Entonces, no se ha cumplido, digamos, eso es fácilmente verificable, digamos. Pero, digamos, aquí lo que quiero un poco problematizar, si es que procede o no, Luisa, o cómo lo ves tú, que es, si bien es también un poder representativo, pensemos que tiene una enorme legitimidad, pero es un órgano colegiado. Y con esto, digamos, a lo que me refiero, no que sea, digamos, puede ser una excusa, por supuesto, pero pregunto, también podría ser que un órgano colegiado de esta naturaleza diga, yo dictaminé en comisiones, yo lo llevé al pleno, hice todo el procedimiento pero no se reunieron las mayorías por diferencias entre las fuerzas políticas, por diferencias entre el perfil de los candidatos o de las personas propuestas, etcétera, etcétera, o no basta con solo el procedimiento en un órgano colegiado como este, sino también el resultado, que sería la designación puntual. Pues yo creo que sí, es que imagínate, si dijéramos, por ser órgano colegiado, Ajá. se vale que, hijo, no te pusiste de acuerdo, pensemos en un amparo directo, en el cual es un amparo para efectos que la autoridad responsable, que es la sala de un tribunal, tiene que cumplir, y como es un órgano colegiado, que regresara y te dijera, mira, discutimos y no nos pusimos de acuerdo. Y así ad perpetuam. O sea, yo creo que el tema de que es órgano colegiado no debería ser una excusa. Ok. Aquí el problema es que es, o sea, colegiado más un órgano representativo, Sí, ¿no? claro. O sea, y entonces el meollo del asunto es que los procedimientos, o sea, las sanciones por inejecución no están hechas para un órgano legislativo. Y ese es el bottom line, ¿no? Esto es, voy a destituir y voy a consignar. Es lo que procedería en Es este lo que caso. procedería, sí, sí, sí. 128, digamos, la legislatura está a punto de cambiar, digamos, pero formalmente implicaría, perdón, te interrumpí, pero es destituir a 128 senadores. Esa es una de las preguntas. ¿No vamos a destituir a todos
vamos a destituir a la mesa directiva, vamos a Ok. destituir a la Jucopo, Desde ¿no? ahí hay dudas, digamos. Ok. ¿No? Y, o sea, y entonces sí que, y entonces van a entrar los suplentes, y si esos votan y no, también los vamos a destituir. Ok. ¿No? Y ese es el, o sea, bueno, y consignar, ya déjate de destituir, consignar. O sea, ese es el meollo del problema. Y es el meollo del problema en general para un tribunal constitucional, pero particularmente en momentos muy tensos y muy cargados como ahora. Y es ahí donde el sistema hace agua. O sea, no, o sea, pensemos. Sistema de procedimiento de cumplimiento, digamos. Exacto, es que no, o sea, ese sistema no sirve para este problema y esa es la gran crítica, ¿no? Pero a ver, si tienes un procedimiento en el cual, o sea, pues lo puedes accionar, tendrías que tener uno en el que lo puedas ejecutar, porque si no, el único perdedor es el órgano, o sea, es la Claro. Corte, ¿no? Porque entonces pierde la fuerza de sus sentencias y entonces esta es la legitimidad que se va minando y minando y minando. Entonces, yo creo que la manera de atender esto tiene a veces mucho más que ver, por ejemplo, con los mecanismos constitucionales antes de llegar a un litigio. Me explico. Ok. En un caso así, ¿cómo nos hubiéramos evitado la problemática del tamaño que hemos tenido con designaciones de COFESE, INAI y FT, Exacto. ¿no? Que en la Constitución dijera, si las personas que tomarán el cargo no son designadas, continuarán en el cargo las que se encontraban Ok. hasta la designación. O sea, como un sistema de incentivos que le genere un costo al órgano colegiado Actuar. que no actuar. San se acabó. Pero digamos, cuando se hizo ese diseño, pues nunca se pensó en el escenario trágico en el que nos encontramos, o sea, en el cual hay una acción directa diciendo la manera de inhabilitar al órgano es quitándole designaciones, ¿no? O sea, es no designándolo o quitándole presupuesto, ¿no? Pero esta es una forma de pensar que no se pensó cuando hizo las reformas. Bueno, ahora que cuando exista oportunidad de hacer otras reformas, pues hay que pensar Este debe ser un aspecto. como Madison, ¿no? Pues que los hombres no son ángeles y no son demonios. Ahora, digamos, digo, pues, me parece muy interesante, es persuasivo tu argumento, convencimiento de tu argumento, pero digamos, aquí, Julio, digamos, si te convence en general lo que plantea Luisa, lo quiero nada más un poco complejizar. Ok, hay que hacer, en este caso, en el caso de falta de designaciones, vamos a hacer este ajuste. Pero las maneras de conversar o los términos a las plataformas de conversar de nuestra Corte y en general de los tribunales constitucionales con poderes representativos son varias, obviamente, o por obvias razones estás mencionando el caso de designación. Esto implicaría hacer una revisión, pregunto a los dos, pero arranco contigo, Julio, digamos, una revisión de todas las maneras como se puede interactuar con poderes representativos y repensar, aquí puede haber un problema de que no quieren designar, hay que hacer este ajuste. Aquí puede haber un problema, no sé si me explico, digamos, porque hay muchos momentos de encuentro, ¿ok? Este es uno muy importante, mientras haya, y esperemos que continúen, órganos constitucionales autónomos. Sin embargo, hay otros escenarios, digamos, y entonces habría que repensar todo este, digamos, andamiaje de cumplimiento en función de esos eventuales diálogos que hay. Sí, yo creo que hay algunos elementos de diseño que sí se pueden prever y que son muy sanos, como decía Luisa, está muy bien. Si no se designa a la persona en tanto tiempo, se quedan en su cargo o entra tal persona, no, o sea, alguna regla para que no se queden estos órganos sin quórum. Pero efectivamente no se pueden prever todas las situaciones de Un poco ahí eso iba, interacción a eso y iba. legislar en contra de las posibles omisiones, porque muchas son de mala fe. Y entonces, Última pregunta. y cuando no hay mala fe entre los poderes, esas lagunas se llenan con normas, se llenan con acercamientos que de repente se hacen normas no escritas, de que, por ejemplo, cierta actitud, acción se vale, esta otra no. Cuando hay mala fe entre los poderes, híjole, pues ese es otro. Si el costo del desacato no se sube de otro modo, Ok, el gremio, el foro, la gente, la opinión pública, si no hay ese costo, pues es muy difícil que se logren comunicar. con el costo a su vez de que, digamos, el sistema no cierra porque el tribunal que se encarga de interpretar la Constitución y cerrar justamente en ese sentido no está siendo como sistema constitucional capaz
de hacer cumplir esas sentencias, Creo que ¿no? es verdad. Como todos los personajes responsables, vaya, no solo la Corte, sino todos los jugadores involucrados. Ujú. Ahora, digamos, un poco, digo, ya vamos, se va acabando el tiempo, pero me gustaría, si Luisa, tú ubicas otros casos digamos, en Latinoamérica, en otras partes, donde justo los poderes representativos gozan de enorme legitimidad democrática, lo cual, en principio, por supuesto, no tiene nada de malo, al contrario, pero eso puede ser un elemento para, pues, no asumir ningún costo, al menos durante un tiempo, durante una temporada, del desacato o falta de incumplimiento de las sentencias de una Corte Constitucional. ¿Cómo se ha solucionado? ¿Ha habido? ¿Se enfocan en las reformas? Si ubicas algún caso particular. Es menos contemporáneo Ok, y más clásico, pero es Marbury versus Madison. ok, O sea, ¿qué pasa en Marbury versus Madison? Pues la litis del asunto es que, o sea, la pregunta es si la Corte puede obligar al secretario de Gobernación a que emita estos nombramientos a los jueces de paz, ¿no? ujú, Entonces llamados los jueces de medianoche que se nombraron en el sexenio saliente. O sea, si el secretario de Gobernación del sexenio entrante, o sea, puede la Corte obligar a que los nombre, ¿no? A través de un recurso que la Corte conocía en primera instancia. Y la Corte precisamente sabe que el gobierno entrante no quiere nombrar a esos jueces. ok. Y que si se pone en una situación, además una corte que pues lleva existiendo, bueno, no sé, un cuatrienio, ¿no? En el caso de Estados Unidos, ¿no? Lleva 4 años de existencia, si va a tener las herramientas para obligar al gobierno entrante Ujú. a que lleve a cabo este nombramiento. ¿Y qué es lo que hace la Corte para salirse de este problema? Pues inventa el control de constitucionalidad. Entonces dice, aquí la manera de resolverlo es que la norma que me da la competencia Ujú. para obligarlo es una norma inconstitucional. Entonces decido sin resolver. O sea, creo que esto nos muestra que es el punto más fino, más complejo del derecho constitucional, la justicia constitucional, pues que es la intersección entre el derecho y la política. Y la política. Y los casos límite. Voy a cerrar con esa pregunta, que es al final, pues, ¿qué pasa cuando los jugadores de la maquinaria constitucional no quieren que funcione la maquinaria constitucional, ¿no? Que va un poco de la mano con el tema de la mala fe que mencionabas, Julio. Un poco, si tienes algún caso, otro caso, mencionabas las cuestiones latinoamericanas, de Colombia, estas mesas de diálogo o de seguimiento, si tienes algún otro referente, un poco como nada más, perdón, para mostrar como un collage de la creatividad que hay o ha habido y hay para lograr el gran objetivo que es el cumplimiento de las sentencias. Sí, hay unos análisis muy interesantes sobre, por ejemplo, la Corte Interamericana ¿Ok? y también la Corte Colombiana y la de Costa Rica. Ujú. Lo que ellas hacen, tanto las tres cortes, es exhibir a los actores que están desacatando la sentencia. Y los tres se han encontrado con que la exhibición los avergüenza y entonces se elevan los niveles Ok. de acatamiento. En el caso, son unos casos de derecho a la salud, o sea, son unas tutelas en Colombia respecto a derecho a la salud, en Costa Rica también eran no estos casos de los que estamos hablando nosotros, no tan complejos, pero ahí resultó y lo hicieron a propósito, o sea, la Corte dijo, a ver, vamos a hacer una audiencia y mencionar con nombre y apellido las instituciones, personas que están desacatando, y la reacción fue, ay no, perdón, lo estamos haciendo, sacan un comunicado. En el Como caso de el la... moroso del condominio, ¿no? Exacto, Ponen cuando exhibes al... Exacto, exacto. Y la Corte Interamericana, igual, o sea, uno puede entrar a la página de internet de la Corte Interamericana, en todas las sentencias tienen esta lista que le requieren a los estados, lista de acciones, y uno puede saber, tal estado en tantas sentencias, cuánto ha acatado, cuántas acciones ha cumplido y cuántas no. Y eso, claro, muchas veces a los estados no les importa. Y ahí viene también el otro tema, el tema de, bueno, ¿y qué pasa cuando no se avergüenzan, no les importa, no sufren un costo por desacatar? Que esa es justo con la pregunta con la que quiero cerrar, ya nos quedan un minuto,
pero justo, digamos, lo mencionabas y creo que coincidimos los tres, que es uno de los temas límites de la justicia constitucional y del funcionamiento de una democracia constitucional. Insistir, al menos de mi perspectiva, que el problema no es la legitimidad democrática de los órganos representativos, sino que cuando hay un desacato, aun cuando no sean convincentes las razones de un tribunal constitucional, al final es un tribunal, hay una decisión, se empieza a perder la idea, pues, de Estado de Derecho, de que esa mayoría, como cualquier otro poder, tiene que procesarse a partir de instituciones. ¿Qué pasa, digamos, o sea, va de la mano con la misma pregunta, la eventual respuesta, me parece, cuando los jugadores, digamos, más allá de los engranajes que tú mencionas que se podrían reformar, algunos ajustes al procedimiento de ejecución y demás, digamos, la clave al final, al límite, es que todos quieran cooperar, Exacto. ¿o no? ¿Cuál es qué pasa? ¿Qué sigue después de la no cooperación? La reforma. Es que es Ok. la diferencia, ¿no? Entre estar obligado y sentirse obligado, es Ok. el punto de vista interno del derecho, ¿no? O sea, al final del día, si hay un tribunal que no es habitualmente observado, Ujú. es un tribunal que está destinado a desaparecer. Ok. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Y precisamente, pues, estamos hablando del límite. Yo creo que es la gran discusión en la que están sumidos, pues, muchos países del mundo, incluido el nuestro. O sea, la buena fe, creo yo, es como la gota mágica del sistema, ¿no? O sea, si no existe entre los actores esta gota de buena fe, y si cada quien se encierra en sus trincheras, pues los engranes van a dejar de funcionar. Y la gran diferencia, pues, es que hay dos órganos, o sea, digamos, en los tres poderes, pues hay dos poderes que tienen la capacidad de cambiar la Constitución y un poder que no. Entonces, pues, en estos momentos de tanta tensión, y si ya llega este momento límite en el cual los actores ven que el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional carece de legitimidad y por eso no observan sus decisiones, pues lo siguiente que viene es una reforma. Es una reforma y con el riesgo de que la maquinaria, digamos, en el camino, pues, se atrofie enteramente, digamos, ¿no? Porque como toda reforma, quién sabe cómo salga y demás. Un minuto, por favor. ¿Qué opinas de que el cierre, o sea, del cierre en el sentido de que si no hay buena fe, la maquinaria no cierra en términos de buen funcionamiento? Solo, digamos, para cerrar la pinza del último que dijo Luisa, ¿no? Si la Corte no tiene legitimidad y los otros actores no quieren cumplir sus sentencias, a veces estos actores le quitan legitimidad a la Corte por no cumplir sus Claro, sentencias. O claro, sea, claro, es un círculo. Sí. La herramienta del desacato es muy poderosa, ¿no? Digamos, se queda solo antes de la gran reforma en la que se anula de plano a la Corte o se cambia del todo, como la herramienta más fuerte que tienen los poderes electos contra Digo, la con esto Corte. cierro. Y también otro escenario es, pues, el afán de dinamitar la maquinaria misma, ¿ok? Digo, no necesariamente todo tiene un objetivo, o no todos tienen un objetivo de reformar. Otros pueden tener un objetivo simplemente que se atrofie la maquinaria, ¿no? Claro. Bueno, es un tema, podemos seguir con más discusiones. Muchísimas gracias, Luisa, muchísimas gracias, Julio, pero sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más del Juego de la Suprema Corte.